¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de Café y Biblia, nuestro último episodio de esta miniserie sobre la salud y la alimentación, la nutrición, todo lo que hemos venido hablando. Y hoy estamos aquí con Cami. Hoy estoy dirigiendo yo. Cami está allá en el otro lado de la silla. Cami, ¿cómo te sientes? Yo soy el invitado. Muchas gracias, Dani. Bueno, qué bendición poder estar con ustedes en este espacio y bueno, poder compartir todos esos temas que tienen que ver con teología, pero que también son tan cotidianos para todos, donde podemos tener una gran cantidad de preguntas, de inquietudes, y esperamos poder, a la luz de la palabra, si bien pues no siendo los expertos, pero sí con el conocimiento que por la gracia de Dios tenemos, poder dar una respuesta lo más acertada posible en relación a lo que nos dice la palabra de Dios en todas estas temáticas. Bueno, y el diálogo de este cafecito y Biblia de hoy, vamos a dialogar bastante. Pero Dani, yo sí espero un capuchino, por lo Cierto, menos, un capuchinito. un café en mocha. El orden de la silla no importa, lo importante es el diálogo. Hoy vamos a dialogar sobre la nutrición y la espiritualidad. De qué manera podemos entender cosas importantes de la nutrición en nuestros cuerpos y cómo de manera de símil también podemos hablar de cómo nutrirnos espiritualmente. Entonces, ¿qué tal, Cami? Si empezamos con esta pregunta, ¿cómo se nutre espiritualmente un creyente? Bueno, yo creo que para abordar este tema, claramente a mí me gusta ir a los temas de conciencia que habla el apóstol Pablo, y uno de los textos que quisiera traer el día de hoy está en primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 23, donde dice: todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, cuando nosotros hablamos de poder hacer filtro de todas las cosas que recibimos diariamente, yo creo que no solamente lo vamos a hablar en temas espirituales, lo que alimenta nuestro espíritu. Como lo hablamos desde el primer capítulo, aquí también estamos hablando del cuidado de nuestro cuerpo. Entonces tenemos que pensarlo en estas dos líneas: qué te alimenta en tu cuerpo físicamente y qué te ayuda a estar pleno. Y también, cuando hablamos de la parte espiritual, cómo estás alimentando tu vida. Creo que esto funciona como de manera integral, y creo que las dos formas podríamos encontrar una gran cantidad de comidas que son malas, que son nocivas, y una gran cantidad de comidas que realmente van a alimentar nuestra vida. Y creo que hoy podríamos tener la discusión frente a qué tipo de cosas realmente, aunque quizá no sean pecaminosas, deberíamos decirle no, porque no son buenas para nuestro cuerpo. Ok, yo creo que tendríamos que hablar sí o sí de los macronutrientes y los micronutrientes. En el campo de la salud física se habla mucho de este concepto, y sobre todo aún en el campo de la nutrición. Los micronutrientes son estos como vitaminas y minerales que tienen algunos alimentos, y los macronutrientes son los más famosos, que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Resulta que las grasas fueron satanizadas por mucho tiempo, pero son benéficas para el cuerpo. Las grasas animales son benéficas para el cuerpo, y ahora se ha descubierto que lo que más daño hace para engordar a las personas, o más daño hace en la salud de las personas, son precisamente los carbohidratos. Las proteínas siempre han sido las buenas de la película. Pero lo curioso es que nosotros tenemos que entender que así como hay alimentos que a nosotros nos ayudan para bien, y que hay alimentos que nos ayudan antes a engordarnos y a dañarnos, de la misma manera en la práctica de la vida cristiana habrán cosas que nos ayudan o nos nutren, nos edifican, y otras cosas que no nos edifican. Entonces allí es donde nosotros podríamos ver un paralelo entre la nutrición del cuerpo y la nutrición de crecimiento espiritual. Entonces, Cami, ¿qué cosa quitarías tú en una dieta, hablando a puro símil, hablando analógicamente acá, dentro de una dieta de un cristiano? ¿Usted qué le quitaría? Que uno dice, estas cosas se han visto como tolerables, pero que le hacen daño al cuerpo. Bueno, pero aquí estamos hablando primero del cuerpo o del espíritu. No, en este momento es como una analogía, sería espiritual. Entonces vamos a hablar netamente espiritual. Sí, como qué sería ese alimento, entre comillas, es la analogía que estamos manejando, que uno diría, esto hay que quitarlo porque esto no me deja avanzar espiritualmente. Bueno, lo que pasa es que acá
Por eso colocaba ahorita el contexto de las discusiones de conciencia que habían en la iglesia de Corinto, porque claramente aquí podríamos hablar de, cuando hablamos de cosas muy específicas, obviamente vamos a hablar de temas que a la luz de la palabra no necesariamente son pecaminosas, pero que sí podrían en algún momento causar algún tipo de problemática o algún tipo de discusión. Y creo que en esa divergencia de lo que cada día nos alimentamos como creyentes, voy a hablar de algunos ejemplos para que podamos tener como una mejor comprensión. Todos sabemos que la comida chatarra es una comida que puede ser nociva para nuestro cuerpo, pero aún así, aunque es comida chatarra, la consumimos porque sabiendo que es mala, pero nos llama la atención porque sabe rico, porque es atractiva. Y cuando hablamos de las comidas saludables, claramente hay personas que dicen, uy, consumir ensaladas, tomar agua. Obviamente cuando alguien tiene que escoger entre tomar agua o tomar gaseosas, quizá pues algunos ya hoy en día ya le han cogido el amor al agua, pero otros podrían preferir para la sed, como dicen por ahí, una gaseosa fría y con hielo, y eso lo van a ver más atractivo. Creo que nuestra vida como creyentes pasa igual, y nosotros continuamente estamos quizá pensando que hay ciertas cosas que son muy malas, pero hay otras a las que les damos cabida o les damos espacio. Por ejemplo, en las iglesias se ha dado la discusión frente a la gente que escucha música secular es bueno o es malo. Entonces usted escucha, si usted es un creyente, bueno, tienes que escuchar solamente música cristiana porque la música secular no te hace bien. Y se habla quizá de algo pecaminoso como el hecho de escuchar música que no sea cristiana. Pero la pregunta a estas mismas personas que tienen la discusión sobre la música, cuando ven novelas, las novelas no son cristianas. Si usted se pone a ver una novela común y corriente, promueve el sexo, promueve el chisme, promueve la promiscuidad, las infidelidades, y todos son los componentes de una novela. Pero entonces las películas, pues la gente yo no veo filtrando que diga, ay, qué película es cristiana y qué película no es cristiana, y hay también todo tipo de películas. Y también vamos a hablar de los contenidos que se ven en redes sociales y todo lo demás. Entonces miren que en algunos aspectos quizá las personas tienen una opinión muy marcada y dicen, uy, eso es negativo, pero en otros aspectos sí hay una naturalidad y una normalización. Entonces creo que acá yo como pastor estaría muy mal si hablo de cosas muy puntuales y le digo, hey, esto es malo, esto es pecado, no lo hagan, no. Porque claramente quizá a la luz de la palabra no podría decirlo así. Pero sí la pregunta, y por eso me gusta el texto que cito el día de hoy, todo me es lícito, más no todo me conviene, ¿qué cosas definitivamente te hacen bien o te hacen daño? Creo que acá tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y quizá las escrituras no te van a decir, ay, escucha esta música o esta música. No, va a decir, eso realmente no es pecaminoso. Realmente si escuchas una canción u otra canción no estás pecando. Pero sí debes entender que si estás alimentando tu cuerpo, tu espíritu. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo estás alimentando? Y si realmente con las cosas que estás alimentando tu vida, eso te conviene, o por el contrario, eso te va a ayudar a deseos desenfrenados, a otro tipo de cosas que quizás son con las que estás luchando, y hasta podría tomar decisiones de quizá cosas que para otras personas son muy normales, de pensar en tu bienestar y decir, así eso sea muy normal y no sea pecaminoso, eso a mí no me hace bien porque eso causa en mí estas cosas y yo mejor tomo la decisión de dejarlo. Entonces creo que allí la discusión cambia y ya tiene que ver con realmente qué es más saludable para mí, no necesariamente qué es pecado y qué no es pecado, sino qué es más saludable para mí. Yo creo que esa afirmación que acaba de decir Cami, con la que está concluyendo ahí, es la clave, porque pasa lo mismo con los alimentos. No se necesita satanizar específicamente cuál es el más re malo, sino darle como manejo a la cosa. ¿Por qué? Porque sabemos que los carbohidratos, si bien son el macronutriente que más nos engorda, eso no los hace malos o satánicos o como hay por ahí algunos influencers
en redes diciendo que todos los carbohidratos son malos, pero por ejemplo es el manejo de ellos. Por ejemplo, sabemos que el arroz tiende a engordar, pero entonces ahora es cuánto arroz me voy a comer. Sabemos que una gaseosa no necesariamente es lo más saludable del mundo, está llena de químicos, y son alimentos ultraprocesados, pues sabemos que le van a hacer parcial daño a nuestro cuerpo. Entonces, si me tomo una Coca-Cola, una gaseosita, ¿cuánto me tomo? ¿Cierto? Es como estos manejos, es saber tener los límites. Lo mismo, es esa autoconciencia, examinarnos a nosotros mismos. Este texto de que todo nos es lícito, pero no todas las cosas nos convienen, no todas las cosas edifican, es llevarnos a esta interacción con nuestros pensamientos y nuestras realidades. Yo sé que esto me hace más daño, entonces esto lo tengo que dejar. Entonces, en ese mismo orden de ideas, me parece súper bueno el ejemplo que pone Cami, porque las películas, las canciones, hay canciones que uno podría decir, esto no es pecaminoso, pero puede hacerte daño dependiendo de. Un ejemplo así en particular es, pongamos una canción de amor, una balada de esas de estos programas que nos criaron a muchos, Bésame para románticos enamorados, de La Voz de Colombia. Y ponían una canción ahí bonita, y una letra bonita que no tiene ningún problema etiológico, que casi pareciera cantar de los cantares, una canción bonita. Y esa canción no tiene ningún tipo de efecto negativo en mí, un ejemplo. Pero resulta que a Peranito, Fulanito, otra persona, esa canción se la había dedicado a una noviecita y con esa lo único que hizo fue sufrir, le rompieron el corazón, todo. Entonces él escucha esa misma canción y a él le trae un poco de recuerdos, le trae un poco de problema, lo pone triste. Entonces esa canción lo afecta a él. A pesar de que a mí no me afecte y que a otro no lo afecte, a él lo afecta. Entonces es siempre eso. Igualito como con el cuerpo. Si a mí el doctor me dice, vea, usted tiene cierta condición genética y estas cosas le hacen daño, usted es intolerante a la lactosa, entonces no tome leche. Y cada uno de nosotros... Y puede que al otro la leche no le haga absolutamente nada, pero particularmente la leche a tu cuerpo le va a hacer daño. Entonces siempre necesitas conciencia. Espiritualmente vamos a tener... Exactamente lo mismo. Por eso me encanta este símil que podemos hacer entre la nutrición y la espiritualidad, porque hay casos que son totalmente diferentes e independientes. Incluso dentro del entrenamiento físico, cuñita ahí, otra de mis profesiones aparte del ministerio pastoral es que siempre me dediqué a gimnasios y entrenamientos y cosas. Y dentro del entrenamiento deportivo hay algo que se llama principio de individualidad. Y es que todos los cuerpos son diferentes y a lo que le sirve a uno no necesariamente le sirve al otro. Y aquí aplica perfectamente. Entonces se trata de autoidentificar nuestras luchas y nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales, para determinar nosotros mismos con honestidad y decir, esto a mí me hace daño. Yo soy de los que no me puedo tomar una Coca-Cola, o yo soy de los que no me puedo comer una empanada porque me enfermo. O otra persona dice, no, pues yo me como mi empanadita y no me hace nada. Y lo mismo aplicado a las cosas con las que nos nutrimos diariamente. Usted ve un programa de televisión que de pronto a usted no le hace nada, pero a otra persona eso le va a traer dolor, recuerdos, cosas así. Entonces, la nutrición y la espiritualidad definitivamente tienen como un campo de comparación y se pueden poner en paralelo para explicar temas como estos. Pero yo quiero aquí hacer una aclaración que me parece muy importante, porque acá estamos hablando de algunos aspectos que terminan siendo muy subjetivos y particulares, donde digamos no hay un principio general que se pueda establecer y que sea innegociable. Pero recordemos que a la luz de la palabra nosotros no estamos hablando de las cosas que pueden ser motivo de conciencia, pero que la palabra de Dios nos ancla muchos aspectos que son pecaminosos y que no los estamos colocando acá como negociables. Por ejemplo, la palabra de Dios nos va a decir que mentir es pecado, entonces no vamos a decir, ay no, es que yo no me siento mal mintiendo, entonces lo puedo hacer. No, mentir es pecado y eso es un innegociable. Fornicar también, porque entonces el pensamiento del mundo dice, no, lo que pasa es que no está mal, que las personas ya puedan experimentar su sexualidad, que puedan conocer otras personas, que puedan vivir una sexualidad abierta, y lo convirtió en algo muy subjetivo. No, allí la palabra de Dios nos está dando también un ancla para el creyente y nos está diciendo, no, venga, la fornicación es pecado y hay que cuidar la sexualidad, y hay un marco de la sexualidad sana dentro de lo que es obviamente el matrimonio y los aspectos que nos establecen las escrituras.
Y para estos temas no estamos siendo subjetivos y diciendo, no, si usted se siente bien, entonces no hay problema. Exacto. No. Estamos hablando de todos aquellos temas en los que la Biblia nos permite tener esa discusión y obviamente no está siendo tajante como algunos aspectos pecaminosos. Entonces ahora vamos a hablar de embriagarse es pecado, Exacto. mentir es pecado, el adulterio es pecado, la fornicación es pecado y allí no hay espacio para la discusión. Pero sí hay otros temas como los que estamos abordando, donde sí se da la discusión en la iglesia y donde a veces de pronto se toman de manera muy puntual, como si fueran estos principios que establece las escrituras como innegociables, donde realmente sí hay espacio para la particularidad y para el tema subjetivo, donde debemos entender que el principio fundamental es en nuestra vida buscar todo aquello que nos lleve a glorificar a Dios. Porque aquí también hay otro tema que queremos aclarar, y es que no estamos tampoco buscando qué fisuras hay en las escrituras de libertad para nosotros ir a vivir y tener desenfreno en ciertas cosas, porque hay personas que a veces preguntan la norma, pero con el objetivo de saber qué trampa hay en la norma para infringir la norma legalmente. Exacto. Entonces aquí no estamos tampoco hablando de esos temas, como hay qué aberturas da la Biblia para practicar ciertas cosas sin que me pueda sentir mal y no estar fallándole a Dios. No, incluso cuando hablamos de los temas de conciencia, el apóstol Pablo hace muy claro en decir, inclusive si aún eso no siendo malo, para ti es malo y lo haces, te es considerado como pecado, porque estás actuando en contra de tu conciencia. Entonces vamos a un ejemplo que puede ser muy sencillo, pero nos puede ayudar. Si para una persona se siente mal escuchando música que no es cristiana, así sea una canción motivacional, que no diga nada malo, sino que esté ayudando al crecimiento y que simplemente pues esté diciendo cosas buenas de la vida, pero se siente mal porque siente que nada más debe escuchar música cristiana o que glorifique a Dios, y escuchar ese tipo de música la hace sentir mal, no lo haga. Exacto. Pero tampoco se vuelva juez de aquel que de pronto va a escuchar esta canción que no tiene nada de malo y entonces lo critique a partir de esto, lo juzgue o inclusive lo satanice a partir de esto. Ese tipo de equilibrios son los que debemos vivir. Ahora, ¿qué tipo de cosas sí podrían ser muy negativos? Pues si ya lo que quieres escuchar es una canción que promueve la promiscuidad, que promueve la cosificación de la mujer, o que promueve obviamente comportamientos que no son sanos y son contrarios a la palabra de Dios, allí no hay espacio para la discusión. Allí claramente estamos hablando de algo que es nocivo, que es dañino, que no es bueno para ti y que incluso va a ir en contra de ahora lo que crees como hijo de Dios. Y allí es donde nosotros, a partir de tener claridad sobre esos pensamientos y sobre aquello que es bueno para nosotros, podemos tomar decisiones responsables como creyentes frente a esos temas que de pronto podríamos decir no hay tanta claridad. Y a partir de esos textos o esos principios, establecer unos parámetros y establecer una forma de tomar una decisión responsable. Exacto, yo creo que esto que Cami acaba de mencionar es muy valioso, ya que maneja el mismo nivel del símil comparativo de la nutrición que estamos trabajando, ya que estamos viendo que si bien en estos macronutrientes hay proteínas, grasas y carbohidratos, y que los carbohidratos son los que pueden engordarnos más y hacernos más daño si hacemos uso excesivo de ellos, sin embargo también hay alimentos que ni siquiera serían alimentos, que ya son categorías donde directamente cualquier médico le podría decir, esto es veneno, esto te mata. O sea, ¿usted no ha notado, Milo, que hay una cantidad de árboles con unos frutos extraños y que el ser humano sabe, esto no se come? O esto es venenoso, esto no es nocivo para la exacto. Así mismo las Sagradas Escrituras puede saber, no, ni un poquitico. Eso te mata, exacto. Y está dañando. Manejando ese mismo símil, ese mismo comparativo de la nutrición física con la nutrición espiritual, sabemos que la Biblia es contundente, clara,
determinante en qué es pecado y qué no es pecado. Solamente estos otros que los meteríamos en categoría casi carbohidrato, de como que cuánto sí, cuánto no, esos son esos temas de conciencia, y que caía como anillo al dedo el versículo: todo es lícito, mas no todo nos conviene. Y se trata de honestidad cristiana, uno identificar esto me hace daño. Pero lo que sabemos que es pecado, pecado determinante, es pecado. Ahí no hay forma de negociar. Como sabemos que otros alimentos realmente son es veneno, que un ser humano no podría comer esta fruta porque se muere. O sea, sabemos que hay alimentos que son venenosos, cosas que son venenosas. Entonces este espacio es bien agradable, poder hablar esto con todos ustedes es muy interesante. Si ustedes tienen preguntas, inquietudes o aportes, pueden dejarlo ahí abajo en los comentarios. Y este fue el último episodio de esta miniserie en este espacio tan valioso que es Café y Biblia. Así que chao, Dios les bendiga. Chao, Dios les bendiga.